tienen poca fe, otros mucha fe. Jesús le dio una respuesta importante a los apóstoles en ese momento y le dijo, si tuviera fe, y luego le señala como un grano de mostaza, entonces podrías decir a ese árbol, desarráigate, échate al mar, y obedecería. Lo primero que el hombre tiene que hacer, ¿cierto?, para poder decirle a aquel árbol, desarráigate, para dar una orden, para hacer algo sobrenatural, es tener fe. Lo primero, si tuviera fe, le dijo Jesús, y luego añade como un grano de mostaza, una fe pequeña, podría dar una orden grande y hacer algo sobrenatural. ¿Qué se hace con la fe? Se aumenta, se consigue, se puede perder, si se tiene, como crece. La palabra nos revela y nos enseña cómo podemos nosotros obtener fe. ¿Cuántos escasean en fe? A ver, levanten la mano los que al rato dicen. Y la fe es una parte importante de la armadura que Dios nos concede. Dice la Escritura, el escudo de la fe. Con ella podéis apagar los dardos del enemigo. Cuando el enemigo dice no, usted saca el escudo de la fe y dice sí. Cuando el enemigo, ¿cierto?, le dice tú no vas a poder, usted saca el escudo de la fe y dice sí voy a poder. Cuando dice estás condenado, no tienes vuelta, no hay solución, el escudo de la fe dice sí hay solución, sí hay vuelta, sí hay probabilidades en el Señor. Importante, la fe es importante en nuestra vida porque con ella podemos apagar los dardos que el enemigo nos lanza a diario. Desde que nos levantamos hasta el anochecer, el enemigo nos lanza dardos, ¿cierto?, diciéndonos, tú no puedes, tú vas a caer, tú vas a ser infeliz, no vas a tener solución en tu vida, ¿cierto?, ya pasó tu tiempo, no hay probabilidad alguna, tú no vas a poder hacer esto o aquello. Generalmente los dardos del enemigo vienen a enterrarnos, a hundirnos, vienen a hacernos retroceder. Pero la fe para aquellos dardos de tal manera que no causen efecto en nuestras vidas y no lleguen. Un escudo sirve para eso, para repeler un ataque antes de que toque el cuerpo, antes de que los dardos del enemigo toquen nuestro corazón, lleguen a nuestra mente, podamos meditar en aquello que nos dijo. La fe, ¿cierto?, detiene aquellos dardos de tal manera que no toquen nuestras vidas. La Escritura, ¿cierto?, nos señala aquí en San Lucas que antes de que la fe crezca como los apóstoles deseaban, quiero tener más fe, aumentanos la fe, le dijeron al Señor, primero hay que tenerla. Jesús le dice, si tuviera fe, como un grano de mostaza, por muy pequeña que sea el grano de mostaza, usted sabe, la semilla más pequeña que existe, pero una vez que es plantada, ¿cierto?, crece una enormidad. Podría decir a ese sicómoro que es un árbol, el mismo que se subió, ¿cierto?, Zaqueo, para ver a Jesús, un árbol grande tipo palmera, que escaló Zaqueo para ver al maestro. Podría decir a ese árbol, desarráigate, salte del lugar donde estás, con raíces y todo, y te ordeno que vayas al mar, ¿cierto?, y te quedes ahí. Jesús dice, el árbol os obedecería, haría algo que no todos pueden hacer, pero si tuviera fe. Para tener fe, ¿cierto?, para tener fe es importante creer en el Señor. Y creer en el Señor significa creer en la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios como verdadera, como instrucción. No solamente a las promesas, sino también a las reprensiones e instrucciones que trae la Escritura. Que a veces nosotros, ¿cierto?, solamente tomamos las promesas como verdaderas
y las instrucciones y reprensiones que aparecen en la Escritura las obviamos como diciendo, esto no es efectivo. Pero si Dios es amor, también es fuego consumidor. Si Dios, cierto, tiene bondad, misericordia, también tiene castigo y disciplina, porque Dios ama, castiga y reprende a los que son sus hijos. Si tuviera fe, lo primero es tener fe. Antes de que sea aumentada, ¿cierto? Antes de que crezca, antes de que pueda conducirse en un área espiritual sobrenatural, lo primero que tiene que hacer es obtener la fe. ¿Cómo se consigue la fe? Romanos 10:17, abra su Biblia, por favor. Romanos capítulo 10. Cuando usted esté ahí, se confirma con amén. La Escritura señala y dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Diga conmigo, oír la palabra de Dios. Qué importante es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, que la fe en el hombre viene por el oír, pero no oír cualquier palabra. Porque cuando nosotros oímos cualquier palabra que no sea la de Dios, o otra palabra, mejor dicho, que no sea la de Dios, muchas veces, más que aumentar nuestra fe, más que formar fe en nuestras vidas, se siembra duda. ¿Cuántos han dudado por una palabra que no viene de Dios? Por una palabra de un hombre, por una palabra de una mujer, por la palabra de un amigo, de una amiga, que ha venido, cierto, con alguna buena intención, a lo mejor a ayudar, a asistir a alguna situación adversa en su vida, pero más que, cierto, poner fe en su corazón, le ha dejado dudando. Por eso el apóstol dice, la fe viene, puedes traer fe a tu vida, oyendo, pero oyendo, escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce fe en nuestras vidas. La palabra del hombre, y esto me refiero cuando la palabra no es espiritual, cuando la palabra tiene esencia carnal, cuando el consejo no viene de lo alto, ¿cierto? No es una buena dádiva, no es un don perfecto, sino que vienen de sabiduría terrenal, diabólica, dice, animal, dice la Escritura, nos apartan de la fe, ¿cierto? Y nos apartan de la confianza en Dios. Cuando hablamos de fe, hablamos de confianza en Dios, hablamos de confianza en su palabra, de seguridad en lo que Él nos dice, de seguridad en lo que Él nos promete. Hebreo 11 dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, certeza y convicción. Ahora viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿No se daban cuenta los apóstoles que Jesús mismo, cierto, en cada prédica, en cada enseñanza, en cada instrucción, lo que estaba haciendo, estaba impartiendo fe, repartiendo fe a la multitud? Cuando hizo el milagro, cierto, de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, cuando calmó la tormenta, cuando apaciguó la mar, lo que estaba haciendo, cierto, a través de su palabra, de sus órdenes, de sus... Cuando pedimos, tenemos